Bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico Rediagro Agrorural. Nuestra entidad organiza este tipo de eventos para fortalecer capacidades principalmente de productores. El día de hoy, lunes y martes, son temas agrícolas y esta tarde nos convoca nuestra unidad Zonal La Libertad con un tema muy importante, así que vamos a dar pase al ingeniero Winston Eddie Florian para que pueda presentar al expositor que nos acompañará la tarde de hoy. Ingeniero Winston, bienvenido. Buenas tardes. ¿Puede usted, cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Adelante con la presentación. Muy buenas tardes, estimados público en general, compañeros, amigos de trabajo. Hoy día, pues, nos toca nuestra unidad zonal La Libertad. En primer lugar, quiero saludar a nuestro director ejecutivo de Agro Rural, al ingeniero Gilberto Carrera Padilla, a nuestro jefe de la unidad zonal, ingeniero Kelvin Mozo Gómez, a la ingeniera Sara, que es responsable de Red de Agro a nivel nacional, y a todos los compañeros hoy día que se han dado cita a escuchar a nuestro gran ingeniero, que es el ingeniero Nelson Reina Espinosa, quien es trabajador hace 20 años, tiene bastante experiencia correspondiente en la sanidad agraria. Él viene trabajando actualmente en la Agencia Agraria de Otusco, de la región La Libertad. Hoy día nos toca el tema de manejo de plagas, ya que él tiene bastante experiencia, sobre todo en la sanidad vegetal. Esperamos pues que al público en general sacarle su máximo provecho, ya que aparte él también tiene bastante experiencia en escuelas de campo. Entonces, ingeniero Reina, después le escuchamos a usted para escuchar su brillante exposición. Muchas gracias, ingeniero Winston Florian. Un gran saludo también para usted y para todos nuestros amigos presentes de la unidad de Agarro Rural a nivel nacional. Bien, muy buenas. Perdón. Bien, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos congrega este tema muy importante que es el manejo de plagas agrícolas. Y justamente este tema es la importancia radica en los problemas en campo que se traducen por el ataque de las plagas, justamente, que se traduce también en grandes costos para nuestros amigos agricultores que tienen que estar aplicando pesticidas y haciendo todo tipo de maniobras como para que puedan reprimir estas plagas agrícolas. Y al final también cuando hay un exceso o un problema de un uso irracional de los plaguicidas, entonces eso se convierte también en un problema para la salud de las personas, para la salud de los consumidores finales que somos, ¿no? Que somos todos los que vamos al mercado. Entonces, para ello nosotros, como agencia agraria, venimos haciendo una serie de escuelas de campo, también en coordinación con la Rural, con SENASA y otras entidades, para que vamos a enseñar a los amigos agricultores la importancia del uso racional, la importancia de un manejo eficiente de las plagas agrícolas y el manejo de la parte de inocuidad, que es muy importante también para el caso de ellos, y no solo en la manipulación de los productos agrícolas, sino en la manipulación también de las herramientas y otros enseres. Bien. Primero, lo importante, ¿qué significa que es una plaga? Porque acá, por ejemplo, en el campo, nosotros cuando conversamos con los agricultores, ellos dicen, vamos a aplicar para las plagas y enfermedades. O sea, solamente lo toman nada más plaga como los insectos que te atacan en el campo. Pero no, la plaga agrícola es cualquier organismo, a ver, infeccioso, agente infeccioso que provoca estrés o daño en una planta o producto vegetal deseado. Es decir, no solamente es el insecto, ojo, una plaga agrícola viene a ser, por ejemplo, una enfermedad.
Una plaga agrícola viene a ser las aves, por ejemplo, que causan daño. Los roedores también, por ejemplo, hace poco hemos tenido acá en una localidad que se llama Sincicap una plaga de roedores que vienen y destruyen los cultivos. Hay, por ejemplo, tienen maíz y esos causan daño económico al cultivo. Y también, por ejemplo, las aves. Hay muchos lugares donde acá tienen, hay lugares donde en la parte baja de Otusco, donde siembran arándano, donde hay muchos problemas por las aves, por ejemplo, el daño que causan las aves, y etcétera. Si todo es un conjunto de agentes que te pueden causar un daño económico al cultivo que uno invierte, porque todo lo que es inversión y cuando te causa el daño, ese es el problema y uno tiene que combatirlo. Por ejemplo, dice, la maleza también, por ejemplo, si es que compite con otro cultivo, viene a ser una plaga, porque está compitiendo por agua, por aire, por nutrientes también. Entonces también se constituye en una plaga. Como por ejemplo, las bacterias infecciosas, los hongos, los virus, provocan enfermedades y por lo tanto son plagas. Es decir, todos estos productos, estos agentes infecciosos, se constituyen en una plaga cuando ya te causan daño económico a tu cultivo. Los insectos, que varían de tamaño, desde la pequeña mosca blanca hasta las grandes enjambres de langostas, también vienen a ser plagas importantes de los cultivos. Y existen distintos tipos de plagas para todos los cultivos, de los pequeños, como decía la mosca blanca, o los pequeños, por ejemplo, como la Prodifloris longifila que ataca el tomate, el espárrago, por ejemplo, en costa, hasta los más grandes, que son las langostas, los escarabajos, el gorgojo de la caña, por ejemplo, que es lo que llamamos el torito de las cañas, por ejemplo, que es un insecto bastante grande. Entonces, hay bastantes plagas que atacan a nuestros cultivos, lo que son insectos, en el orden de los insectos. También tenemos más grandes, como por ejemplo los pájaros, los ratones, los conejillos, también pueden provocar daños en el campo, como yo le decía anteriormente, por ejemplo en las uvas, en los arándanos, en muchos cultivos, especialmente frutales, el daño de las aves es importante. Los roedores, por ejemplo, en el caso del maíz, en el caso de otros cultivos también que están ahí en campo, también es un problema muy fuerte el ataque de los animales, digamos, como estos aves e insectos, aves y roedores. Preocupaciones en el manejo de las plagas. ¿Por qué es importante? La salud humana es muy importante y muchas veces hay productos, los agroquímicos, cuando uno lo aplica en exceso, en el cual quedan residuos tóxicos dentro de los cultivos, dentro de las cosechas. Entonces, por ejemplo, el tomate. Ustedes saben que el tomate le aplican en todo tipo de cultivo, incluyendo también hasta cuando están cosechando. Yo he visto, por ejemplo, cultivos de cosechas de tomate donde le están aplicando el mismo día que están cosechando. Aplican ahorita y en la tarde cosecha. Entonces, imagínense ese cultivo que va a la mesa de las personas, pero en forma de ensalada, ni siquiera lo procesan en forma de ensalada. Imagínense la cantidad de pesticidas que se está llevando. Quizás en algunos casos te puede causar intoxicación, en otros casos va acumulándose y ahora vienen los famosos cáncer. Algunos dicen, pero ¿por qué? Si yo me cuido, yo no como, solo como ensaladas, solo como, no sé, cosas naturales, pero sin embargo, de repente apareció con un cáncer, de repente el producto, ese tomate lo compró no de supermercados grandes, sino lo compró, por ejemplo, en un mercado local. Y ese tomate lo de un agricultor irresponsable que le aplicó el mismo día y ahí quedó un producto con poder residual de una semana, de 8 días. Entonces, imagínense todo lo que se va a acumular en el cuerpo. Entonces, es importante que nosotros veamos bien por qué la preocupación por el manejo de plagas. Incluso había, por ejemplo, hay un caso en Colombia, donde en un pequeño valle ganadero de repente había casos de niños que padecían con cáncer. Entonces todos se preocupaban, ¿qué es lo que pasaba? Los examinaban, puede ser genético, no sé, había una preocupación muy grande.
Y resulta que al final, cuando fue a hacer el análisis de la leche, en la leche de las vacas, porque ellos tomaban directamente de las vacas, como acá también en la sierra, acá en nuestro Perú, tomaban la leche. Y esa leche tenía residuos de pesticidas que le aplicaban a los pastos, a la alfalfa y otros productos más que tienen bastantes, que son muy plagosos. Entonces, todo eso se acumulaba en la leche y le daban a los niños, y los niños se contaminaban. Entonces, esa es una de las preocupaciones que se tiene por el manejo de las plagas, que sea, por supuesto, eficiente. Como ustedes ven, hay síntomas de intoxicación, no solamente en las personas, incluso que comen los productos, en los agricultores también, que aplican también. Muchas veces que han entrado al campo y se han desmayado. ¿Por qué? Por la gran cantidad de pesticidas que luego se volatiliza, y eso lo absorben nuestros poros. Entonces, por eso le decía que es importante este manejo para la salud humana especialmente. Como ejemplo, el proceso de las plagas adquiriendo resistencia a los plaguicidas reduce la efectividad a largo plazo de los mismos. La acumulación de plaguicidas provoca la acumulación de residuos sobre los cultivos, cuyo destino es la alimentación directa o indirecta del hombre, con el consiguiente peligro de la salud. Este es importante dentro de la forma de aplicación de los pesticidas. No solamente es la contaminación directa al cultivo, la contaminación de uno también. Porque, por ejemplo, dentro de las buenas prácticas agrícolas está que tienes que aplicar, el agricultor tiene que aplicar con un traje de protección, equipo de protección personal, y muchas veces no lo usa. Yo he visto muchas veces en el campo que la gente está aplicando con camisa, en una camisa manga corta, con short, porque hay mucho calor. Y la pobre mochila tiene a veces tiende, como le aplican, como lo llenan demasiado, o sea, demasiado saturado, entonces comienza a botar el producto, que sea el pesticida que se ha mezclado ahí dentro de la misma mochila, y eso cae por el cuerpo y el cuerpo comienza a absorber estos pesticidas. Entonces, eso, por ejemplo, es una contaminación tremenda que hay, no solamente para el hombre, sino también para el mismo campo de cultivo. Elementos básicos para el manejo del sistema. Acá tenemos que hablar mucho de la relación plaga, daño y evaluación de pérdidas de la producción. La base en que se apoya el control integrado de plagas es el conocimiento de los niveles y umbrales de daño económico que dan carácter de económico a la evaluación de las mermas de la producción agrícola causada por el ataque de las plagas. Por supuesto, hay un umbral de daño económico, que significa que es el nivel hasta donde la plaga nos puede causar ya un daño, y la intervención del amigo agricultor para reprimir esas plagas. Es decir, de que si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de plagas, porque siempre va a haber, como siempre se dice, hay que convivir también con las plagas, porque también, queramos o no, son seres vivos que también se alimentan. Pero mientras que estén en niveles pequeños, donde por ahí, como se dice, ya le regalo un poquitito de mis cultivos, ya no hay ningún problema, mientras que no me cause un daño grande. Pero ya cuando ya pasa ese umbral de daño económico, ese umbral, y comienza a esparcirse por todo el cultivo y comienza a hacer daño, es ahí donde comenzamos nosotros nuestras acciones. El agricultor se desespera y comienza sus acciones de protección, las acciones de represión de estas plagas. Y a veces uno le aconseja, por ejemplo, el agricultor le dice: mira, ¿sabes qué? Vamos a aplicar esto, un hongo. No, ellos quieren ver un producto que le apliques ahorita y que dentro de 5 minutos o dentro de 1 hora, 2 horas, veas, ya está muriéndose la plaga. ¿Por qué? Porque ellos quieren que cause menos daño posible a su cultivo. Y entonces se desesperan y comienzan a aplicar productos, muchas veces productos de etiqueta roja. Ya SENASA lo ha prohibido, pero sin embargo nunca falta por ahí alguno que tenga algún producto guardado por ahí, algún producto que venga por contrabando, y le aplican inmediatamente. ¿Para qué? Para reprimir esa plaga. Entonces, porque quiere evitar que la merma o que el daño sea mayor y que pueda perder también él. Y la agricultura es un negocio de riesgo, como se dice, la agricultura. Y el agricultor es un empresario que tiene, igual que el resto, tiene que arriesgar. Entonces el problema es cuando esa plaga te causa
un daño que ya no puedes en algún momento controlar. Y el daño es terrible y al final hay muchos agricultores que han dejado sus campos ya han dejado ahí que la plaga los termine de devorar sus cultivos porque ya no tienen el dinero suficiente como para poder revivirlos. Y otros sí le aplican bombazos. ¿Y cuál es el problema? Nosotros, la salud de los que vamos a comprar, las amas de casa que compran esos productos que están contaminados. Entonces es ahí donde el problema viene para nosotros y para las amas de casa. Y para ello también nosotros tenemos que categorizar las plagas según su magnitud y los daños que ocasionan y su persistencia en la siguiente forma. Primeramente tenemos las plagas clave. Las plagas clave, como su nombre lo dice, son las plagas principales. Son aquellas especies de insectos, ácaros o patógenos que año a año atacan siempre en forma persistente al cultivo, superando, por supuesto, el nivel de daño económico. Por eso se llama plaga, es una plaga agresiva la plaga clave. Son los organismos más dañinos y requieren un control continuo, o sea, continuamente uno tiene que estar controlando, ya que carecen de controles naturales o incluso sus controladores naturales o sus enemigos naturales, como se dice, no son muy eficientes, que digamos. Entonces, como no son eficientes, entonces es ahí donde tiene que entrar el control químico. O sea, quieren como sea controlarlo. Es por eso que se llama plaga clave. Yo pongo acá un ejemplo, acá en espárrago tenemos la prohidrosis, que es una plaga que ha causado muchos problemas en el pasado y ahora también, pero en el pasado mucho más. En los años 2000, pues esta plaga constituyó y hizo muchas mermas en las grandes empresas agroindustriales que aplicaban productos en forma indiscriminada para poder controlarlo y luego exportaban. Muchos de los productos que se han enviado en containers pues, han sido devueltos o los han arrojado al mar, porque no, cuando le hacen el protocolo, pasa el nivel de pesticida que debe tener un cultivo o una cosecha que va a ser comprada para un supermercado o a un país. Entonces, la prohidrosis ha causado y siempre causa un gran problema, también por su tipo de daño, porque la prohidrosis es tan pequeña, la larva de Tcesidomide, que es una mosca, que te ataca, por ejemplo, en las brácteas o te ataca en los ahí te mete ahí dentro y es muy difícil el control muchas veces, peor todavía un control natural. Y en el caso acá en la sierra, porque acá yo trabajo en Otusco, en la sierra del Perú está el rojo de los Andes, en sus distintos tipos, Prenotipes boras, Turucalis, etcétera. Hay varios tipos de prenotripes que te ataca a la papa. Entonces es una plaga muy difícil de controlar. Es una plaga que año a año te causa mucho daño económico. Los agricultores, la mayor cantidad de pérdida la tienen por el problema del gorgojo y por el problema también de la rancha, también, que es una enfermedad, que es una enfermedad que también que te causa mucho daño al cultivo y donde el agricultor invierte mucho más en la represión de estas plagas. Entonces, esos son las famosas plagas clave. Las plagas potenciales. Es una población de insectos, ojo, u organismos que, bajo las condiciones climáticas y ambientales actuales, no causa daño significativo a la cantidad o calidad de las cosechas. O sea, su daño no es muy fuerte de lo que es la plaga potencial. Se manifiesta en niveles muy bajos, gracias al control natural. O sea, ahí sí el controlador biológico, el predator, ahí sí, digamos, controla en forma eficiente a estos cultivos, a estas plagas que lo mantienen en niveles que no causan daños. Y muchas veces pasan desapercibidos estas famosas plagas potenciales. Por ejemplo, tenemos los tris, por ejemplo, en sus distintos tipos de daño que hacen a los cultivos. Sin embargo, si las condiciones cambian, por ejemplo, por un desequilibrio ecológico o el uso de pesticidas que alimentan a los depredadores, estas especies pueden multiplicarse y convertirse en plagas reales. Es decir, cuando hay un problema, por ejemplo, un desequilibrio muy fuerte dentro
de la ecología, los pesticidas. O sea, hay muchos pesticidas, le aplican de forma indiscriminada a los pesticidas, entonces pueden causar que esta plaga potencial se convierta en una plaga muy fuerte. Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar. Por eso que es importante el uso racional de los pesticidas, porque si no, estas especies que son pequeñas, que normalmente pasan desapercibidas, que normalmente no causan un daño económico o muy fuerte al cultivo, entonces se convierte en una plaga peligrosa. Y ahí, cuando se convierte en una plaga peligrosa, es ahí donde recurrimos o el agricultor invierte, pero no invierte normalmente o en un ingeniero que vaya a hacer la evaluación. En la sierra el agricultor invierte en pesticidas inmediatamente, se va a la casa agropecuaria y pregunta y le dan una lista de 10 productos en los cuales solo funciona una, pero sin embargo le aplican esos tremendos bombazos de pesticida y ahí es donde la plaga incluso adquiere resistencia en la presión de selección y la plaga se vuelve más fuerte. Entonces ahí está el problema de cuando le tenemos que ya invertíamos, por ejemplo, le aplicabas a la plaga una dosis de 200 mililitros por cilindro, pues ahora tienes que aplicarle 400 porque 200 no le hace nada. Entonces, ahí está donde va la falla muchas veces de nuestros amigos agricultores cuando tienen que reprimir este tipo de plagas. Perdón, un ratito que hacemos esto. Ya. Ahora sí, la plaga ocasional. Aparecen en forma esporádica debido a cambios ambientales o desequilibrios en el ecosistema. Por ejemplo, plagas ocasionales durante el fenómeno del Niño. Me acuerdo que aparecían varias plagas incluso de insectos o enfermedades tropicales que daban normalmente en otras latitudes, pues comenzaban a aparecer dentro de nuestro territorio. Entonces son plagas que aparecían de acuerdo, como se dice, pues de acuerdo a cambios ambientales, cambios climáticos que había, que produce un desequilibrio. Entonces ahí es donde aparecen también estas plagas ocasionales. Aparecen por la baja acción de los enemigos naturales también, igualmente. También, por ejemplo, acá tenemos el grillo, por ejemplo, que a veces se multiplica, pero que es forma muy esporádica. Y tenemos, por último, las plagas migrantes, que sabemos que son poblaciones de insectos, roedores u otras especies que no residen permanentemente o no viven en esa área, sino que se desplazan en forma estacional o impulsadas por el clima y la búsqueda de alimento, cruzando fronteras y causando daños masivos en la agricultura. Entonces, esto, por ejemplo, acá nos da siempre el ejemplo clásico de una plaga migrante, son los famosas langostas, que se vienen en una cantidad espectacular cuando sucede, digamos, se desplazan, su desplazamiento. Cuando ven, por ejemplo, que hay mucho cultivo, se desplazan y arrasan con todo. Y peor todavía cuando se le aplica pesticidas en forma indiscriminada, entonces no hay cómo controlarlos tampoco a estos insectos. Y ahora entramos a lo principal, que son los métodos de control de estas plagas agrícolas. Bien, el control de las plagas agrícolas es la gestión, reducción y prevención de insectos, hongos, malezas o roedores que amenazan los cultivos. El enfoque más eficiente, ojo, y sostenible en el manejo integrado es el manejo integrado de plagas, el cual combina métodos preventivos, físicos, biológicos y químicos para proteger la productividad. Manejo integrado de plagas bueno, como ustedes saben, el manejo integrado de plagas no apareció acá, sino el manejo integrado de plagas apareció en Colombia. De ahí traemos ese modelo acá al Perú. Pero es un modelo muy eficiente. ¿Por qué? Porque enfoca todos los tipos de controles que hay, no solamente el químico, sino que diferentes tipos de control que hacen que el pesticida o el químico lo apliquemos en dosis bajas, en dosis que no puedan causar mucho daño al ser humano, porque cuando hay un uso indiscriminado de pesticidas, es ahí donde donde solamente se usa un solo método de control, es ahí donde sucede el daño al ser humano. Por eso que se inventó digamos, se puso en ejecución el famoso manejo integrado de plagas, que es importante y que lo usamos acá mismo acá mismo en la sierra, lo usamos mismo por ejemplo, en Otusco. Yo he trabajado por muchos lugares de
del Perú, no solamente acá en Otusco, sino también he estado en la costa, he estado, por ejemplo, en Huaraz, en Casma, Chimbote, Armey, en la selva, y en todos los lugares donde yo he asistido o yo he trabajado, se ha usado el manejo integrado de plagas, felizmente, y en forma eficiente. O sea, ¿por qué? Porque el agricultor también tiene que tomar conciencia que no solamente es el uso del químico lo que le va a dar la respuesta o la solución al problema de las plagas. Los 4 pilares fundamentales para el control son: número 1, control cultural. Utiliza las prácticas agrícolas cotidianas para crear un ambiente desfavorable para las plagas. Incluye, por ejemplo, técnicas de rotación de cultivos, el arado profundo, eliminación manual de residuos. Por ejemplo, este control cultural, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, la rotación del terreno, cuando uno hace la rotulación del terreno, algunos traen, por ejemplo, aves, gallinas, y se comen, por ejemplo, las larvas. Es un método de control cultural. Cuando enterramos, por ejemplo, también y con cal se entierra los, las frutas que caen de los árboles y que están con mosca de la fruta. También se le entierra ahí, se le pone cal y estamos haciendo un método de control cultural. En espárrago, por ejemplo, nosotros poníamos, cuando yo trabajaba en la empresa Talsa, poníamos, por ejemplo, tablas, o sea, maderitas del color de la tierra. Entonces ahí el principal problema, ¿cuál era? Uno de ellos era Spodoptera ocrea, que es una especie muy parecida a la Spodoptera frugiper de latifacia. Entonces, pero la Spodoptera ocrea, ¿qué hacía? Ponía sus huevos normalmente en la tierra. Entonces, o se escondía ahí. Entonces, igual que también que el agriotis. Entonces, ¿qué hacían? Ponían sus huevos en masa y lo ponían en la tabla. Y luego nosotros lo evaluábamos después de unos días, veíamos que estaban las masas de huevos pegadas ahí, llegaba, lo sacábamos y lo limpiábamos y destruíamos esos conjuntos de huevos, lo eliminábamos y estábamos eliminando también a la plaga de paso. O sea, no había necesidad de aplicarle mucho químico. ¿Por qué? Porque ya estábamos controlándolo en una forma cultural, como se dice. O sea, estos métodos son importantes. La rotación de cultivos también. También, en el caso, un ejemplo, acá en la sierra, el Ojo de los Andes, si tú siembras papa en una campaña y luego al terminar en el mismo terreno sigues sembrando papa, pero comienza a haber problema de Ojo de los Andes, entonces de nada sirve que continúes sembrando papa, porque va a estar el problema ahí. Incluso el Ojo de los Andes, incluso hasta se encapsula y tiene un periodo de dormancia. Pero sin embargo, si es que tú ya siembras en lugar de lo rotas con trigo, con maíz, como no es su medio de cultivo, como no es el cultivo con el cual se alimenta, entonces esa plaga va muriendo y luego ya puede sembrar nuevamente papa. Entonces, son métodos de control muy interesantes que son parte del método de control para cualquier cultivo sin tener el 100% que está utilizando el método del químico. Tenemos también el control, por supuesto, biológico. El control biológico es importantísimo, porque estos son enemigos naturales, o sea, son insectos que se alimentan de otros insectos. Incluso ahí tenemos, por ejemplo, los predadores, como vamos a ver acá en esta imagen, que es una mariquita que le llamamos nosotros, es un coccinélido, que él se encarga, ahí está comiéndose un pulgón. O sea, y el pulgón es una plaga de estas plantas. Entonces, ¿qué pasa? Se está alimentando, se alimenta de las plagas. Mientras más cantidad de estos controladores biológicos hay en el campo, va a ser mucho mejor, mucho más provechoso. ¿Por qué? Porque se va a alimentar de este tipo de plagas. Entonces, también tenemos los parasitoides, los famosos parasitoides, que son insectitos que parasitan dentro de otro insecto. Por ejemplo, tenemos las especies, especialmente todo lo que son los himenópteros, todo lo que son las avispitas pequeñas, ticograma, por ejemplo. La ticograma en sus diferentes especies, Pretiosum, Exivum,
etcétera, que ponen sus huevos dentro de los huevos de los insectos plaga, como por ejemplo la Diatrea sacharalis en la caña de azúcar. Entonces, ahí se alimentan de ellos, o sea, dentro de ellos explota o estalla, como se dice, pues, un gusanito y va alimentándose de el huevo y no lo deja eclosionar, se alimenta. Entonces, es un método de control con estos parasitoides. Hay otros, por ejemplo, como es los bracónidos, que son importantísimos dentro también del sistema de control de los parasitoides. Entonces, estos animalitos son importantes, incluso el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, se encarga de criarlos. Hay centros de crianza de insectos biológicos. También, por ejemplo, tenemos las crisopas. Las crisopas también son animalitos muy, muy, muy predadores, muy importantes, que son criadas, que se crían también los podizos, por ejemplo, el Podicium nigrispinum. Es un tipo de chinche también que se alimenta de los insectos plaga. Entonces, hay estos centros de crianza y a veces incluso se venden para los agricultores, lo suelten o lo liberen, le llamamos, lo liberen dentro del campo y se distribuyen y comienzan ¿a qué? Comienzan a controlar las plagas. Pero ojo, toda aplicación, tanto de químico como de biológico, tiene que ser tiene que ser bajo una operación de campo que llamamos una evaluación. Tiene que evaluarse, ¿por qué? Porque imagínense, si van ustedes solamente encuentras 3, 4 insectitos por ahí plaga y de repente vas a liberar tus insectos, ¿de qué se van a alimentar los insectos? O sea, tampoco vamos a liberarlo por liberar. Hay condiciones para que uno pueda liberar los insectos. Número uno, que tienen que hacer la evaluación y tienen que estar la plaga ahí para que pueda controlarlo en el nivel en el cual ellos puedan controlar. Porque ha pasado casos de que hay insectos controladores biológicos que por causa de que no han encontrado alimento, al final se han convertido ¿cómo se llama? Se han convertido en insectos plaga. Por ejemplo, los podizos. El podizos, que es un chinche escudo que le llamamos, cuando no encuentra alimento, y tiene que, por supuesto, por supervivencia, se alimenta de la planta, porque tiene su aparato bucal picador chupador. Entonces se tiene que alimentar de la sangre de la planta, y al final se convierte en una plaga también. Entonces, por eso que tiene que haber, previo a la liberación de estos insectos, tiene que haber una evaluación de campo. De todas maneras, para que podamos saber si es momento de liberación, si se necesita la liberación, si no necesita la liberación. Otra condición es que no hayan aplicado un pesticida, porque si ustedes aplican los pesticidas, algunos insecticidas son de contacto, entonces, ¿quiénes son los primeros que van a morir? No son las plagas, porque las plagas están en un solo lugar comiendo, son los controladores, porque el controlador busca su presa, comienza en una planta, otra planta, comienza hasta que localiza, pero en ese trayecto que está buscando, si han aplicado pesticidas de contacto, se va a contaminar y va a morir. Entonces, la inversión de nada va a valer. Y es más, si al final ese insecto no lo pudo controlar el pesticida, liberaste insectos, los insectos murieron, ¿quién no va a controlar? La población de insecto plaga va a crecer. Entonces, por eso que hay que ser bastante cauteloso y bastante responsable para la liberación de estos insectos. Tenemos el control físico y mecánico, que también es otro método de control que utilizamos está dentro del manejo de plagas. Se enfoca en alterar las condiciones ambientales o usar barreras directas. Destaca el uso de trampas de luz, feromonas, malla anti-insectos, aplicación de vapor de calor para desinfectar el suelo. Y, por ejemplo, hemos visto, no sé si habrán visto cuando ponen las trampas de color, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están utilizando un método en el cual aprovechan la actividad del insecto o aprovechan cuál es digamos, cuáles son ¿cómo se llama? Las actividades del insecto, lo que hace diariamente el insecto.
Por ejemplo, el uso de feromonas es para utilizar ¿cómo se llama? La actividad sexual del insecto, para que atraiga y pueda morir. Las trampas de luz, aprovechando que los insectos en la noche normalmente salen y caen, porque los atrae la luz, caen a un recipiente donde hay alguna sustancia y se quedan pegadas. También tenemos las trampas, ¿cómo se llaman? Las trampas de pegantes. También tenemos las trampas de melaza. Trampa de melaza es muy utilizado, por si acaso, en costa. En sierra no mucho. En costa es bien utilizado las trampas de melaza. Ponen melaza, 2 partes de agua por una parte de melaza, y lo dejan ahí en cada cierto parte del campo, y ahí caen. De repente le atrae al adulto de Spodoptera, cayó. Al adulto de Agrotis, cayó. Al adulto de la Feltia experta, cayó ahí. Incluso hasta escarabajos también caen ahí. ¿Por qué? Porque los atrae muchas veces ese elemento viscoso, les atrae y se quedan pegados. Entonces, es una forma de un control físico y mecánico. También otro control es ir con la mano, contratar gente, ir por el campo, ir colectando, por ejemplo, los gorgojos. Vas por el campo colectando los gorgojos y a la vez vas controlando. O vas eliminando la maleza también. Es otro tipo de control físico y mecánico. O sea, utilizar ese tipo de actividades para que te pueda controlar a los insectos. Los insectos son las plagas, las diferentes plagas, y evites el uso único y exclusivo del método químico. Acá tenemos, por ejemplo, las trampas que pone el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, que lo pone para poder controlar, y ahí incluso también hay estas trampas pegantes, son importantes porque no solo te permite evaluar al insecto en los niveles que hay en el campo, sino también vas controlando a la vez. Y finalmente, el control químico. Sustancias fitosanitarias, insecticidas, acaricidas, fungicidas, porque no son iguales. Insecticidas para insectos, los acaricidas son para los ácaros y los fungicidas son para las bacterias, los hongos que hay que también que atacan, para combatir o repeler el ataque. Se debe aplicar como último recurso, siguiendo estrictamente las normativas de seguridad para evitar la contaminación, así como lo está haciendo este señor. Por ejemplo, este señor está aplicando pesticida para su cultivo y no usa traje de protección, por ejemplo, ni siquiera usa una mascarilla y se está contaminando. Entonces, con estas manos que está agarrando también el pesticida, agarra muchas veces, se está cosechando o agarra las plantas y lo está contaminando. Entonces, hay que ser muy, como se diría, hay que tener mucha precaución y mucha responsabilidad en la manipulación de los agroquímicos. Pero los agroquímicos tenemos que usarlo en una dosis que no te pueda causar daño a uno como persona, y que no puede quedar un residuo muy grande ahí dentro del cultivo, dentro del producto que se va a cosechar, porque eso es lo que vamos a comer nosotros. Y al final, si se almacena ahí, es lo que nos va a causar un daño en la salud. Y lo que queremos evitar lo que queremos hacer es alimentarnos, pero sin que haya un riesgo de vida. Eso es lo que debemos hacer. Es por eso de que cuando son muy pocos los cultivos de papa, por ejemplo, que se exportan. ¿Por qué? Porque acá no hay un método de control es muy eficiente, que digamos, de los controles biológicos para poder repeler, por ejemplo, lo que es el gorgojo. Entonces, uno tiene, los que exportan, normalmente tienen que usar un manejo integrado de plagas perfecto, un manejo de las buenas prácticas agrícolas en forma muy eficiente, y de esa manera sí pueden exportar sus productos al extranjero. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Nelson Reina. Gracias por la charla compartida con nosotros. Ya se han habilitado los micrófonos, también se ha habilitado el chat, así que si desea alguien hacer una consulta al ingeniero, puede hacerlo. Lo invito, ingeniero, a dejar de compartir para poder ver si levantan la mano y darles pase. No sé si ya puede abrir su cámara, ingeniero. Intente. Ya, buenas tardes.
Hola. Hola. Oh, ingeniero, disculpe, estaba hablando con mi micrófono apagado. Ah, Sí, muchísimas gracias por la charla brindada, gracias por todo lo que nos ha compartido. Le hacía mención de pues aquellas cosas que usted nos señalaba en la exposición de cómo el productor en su afán, en su ansiedad de no perder su cosecha, recurre pues a estos métodos extremos, químicos, que terminan haciéndole daño a él mismo, ¿no? Y a veces no se toma conciencia de eso. Hay muchas familias productoras que tienen problemas de salud, incluso problemas, se ha visto también, ¿no? El tema de mujeres embarazadas que entran en contacto con estos químicos y tienen problemas luego con sus embarazos. De verdad es muy, muy dañino los químicos. Esperamos que quienes estén viendo la charla ahora y quienes vean la grabación después puedan tomar conciencia, ¿no? De cuán nocivo es estos productos, no solo para el productor, sino para el consumidor también, ¿no? Bueno, sí, en aquí la sierra es muy, en la sierra es muy, muy común que el agricultor no tome mucha conciencia de ello, porque tampoco no utiliza los métodos biológicos. Son muy pocos que utilizan métodos, un 1% del 100% utilizarán un método biológico, hongos entomopatógenos, quizás por ahí, pero no utilizan muy poco, solamente nada más cuando se va a hacer las charlas o cuando SENASA interviene, cuando la Rural interviene, cuando la Agencia Red interviene, por ahí en algunas escuelas de campo que son muy esporádicas, es donde ellos toman conciencia, pero después muy pocos agricultores, ¿por qué? Porque dice, el agricultor tiene un dicho que dice, ojo que ve, ojo que cree, o sea, aplica y de acá a la hora, 2 horas ya tiene que estar controlado, pero eso no lo hacemos cuando se trata de un método de control biológico. Es muy difícil porque el controlador todavía tiene que buscar la plaga y se demora. claro, es más lento el efecto, pero mucho más permanente, Por porque ya supuesto. para el año siguiente ya no tiene que estar invirtiendo. Bien, tengo una manito levantada y también Así es. tengo este, consultas, ingeniero, en el chat. Hay una que nos dejan aquí. Ah, Hay bastantes consultas, lo invito a leer. Edwin Edgar dice, ¿el caldo sulfocálcico qué tan efectivo es para el control de plagas? sí, es muy efectivo. Digamos, todo método de control, como dice, en baja dosis, es importante que se tenga que utilizar. Todo método, por ejemplo, las feromonas, los caldos, como se llaman, sulfocálgicos, todos es importante para lo que es el control de plagas. Ujú. Bien, bueno, por ahí están también. He dejado el enlace para que se inscriban si es que no ha registrado su asistencia. Tiene que tener abierto su Gmail para poder hacerlo. Bien, vamos a dar pase a Karina. Karina Arizapana, nuestra compañera desde Apurímac. Bienvenida, Karina. Adelante con su consulta. Ingeniera Sara y a todos los presentes, muy buenas tardes. Primeramente, felicitar la exposición del ingeniero. Bueno, ingeniero, para poner en su conocimiento desde AgroRural, hace años se vienen construyendo fitotoldos, en los cuales hacemos una producción bajo cobertura. En estos últimos años hemos venido viendo ya la aparición de enfermedades, ¿no? Sobre todo en la producción de las hortalizas. Usted ha mencionado claramente el tomate es pues una planta hospedera, ¿no? De la mosca blanca, entonces, lo cual está perjudicando a las demás hortalizas y como que está, ya se está volviendo incontrolable uno de ellos. Eso es lo que está pasando en las zonas altas de Apurímac, sobre los 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Desde su experiencia, quisiéramos que usted nos dé algunas alternativas, pero alternativas al alcance de nuestro productor, ¿no? Porque recuerde que es cierto, hay muchas fórmulas de aplíquenle esto y esto, pero siempre así como nosotros producimos desde AgroRural el biol con productos, materiales e insumos que ellos tienen y que está resultando exitosamente, quisiéramos saber de su experiencia, darnos esas alternativas porque
para poder seguir fortaleciendo al productor y no se vea desengañado cuando ya ve que su fitotordo también está siendo afectado con estas plagas y estas enfermedades. Esta era mi consulta, ingeniero. Gracias. Claro, por ejemplo, hay productos que no son muy caros. Por ejemplo, si ponemos trampitas en lugar de comprar melaza, que no hay, por ejemplo, que tienes que irte a la costa, se puede hacer, por ejemplo, con detergente patito que está a 2 soles, lo puedes poner ahí, y eso hace también que las plagas caigan y de paso lo vayas haciendo digamos, un control y también hagas un monitoreo de qué tipo de especies están cayendo. Por ejemplo, eso lo hemos hecho en varios lugares de la sierra donde no hay mucho recurso. Entonces ellos querían saber, a ver, qué tipo de insectos están cayendo, qué tipo de insectos están atacando. Le poníamos esas trampitas y caían. Luego al siguiente día evaluábamos y veíamos más o menos cuánto es lo que estábamos controlando. Sí, es importante de que darles al agricultor una alternativa no muy cara, porque si tú le vas a aplicar un pesticida, pues son muy caros, muchos que son muy caros. Entonces, y también es importante la alimentación también de las plantas, o sea, la planta es como un ser humano. Si el niñito tú no lo alimentas, no le dan nutrientes, entonces va a crecer muy débil y cualquier enfermedad le va a atacar y le va a producir un problema muy grande. Entonces, por ejemplo, de pequeño, aplicarle, por ejemplo, aplicarle nutrientes. La aplicación de nutrientes es importante. Aplicarles zinc, boro, por ejemplo, ¿para qué? Para que se produzca, o calcio, para que las hojas estén más gruesas, para evitar la entrada de los patógenos. El zinc, por ejemplo, ¿qué le va a producir? El zinc le va a producir que le cambie el sabor de la savia. Entonces, el insecto cuando pica ya no quiere volver nuevamente a probar. Eso le hemos aplicado en palto, por ejemplo, un producto sin boro, por ejemplo, que es importante, y eso también es un método de represión para evitar que la plaga te ataque directamente o vuelva a atacar en ese mismo lugar. Muchas gracias por tu consulta, Karinita. Estamos dejándote también un enlace que hicimos de una charla en el 2022. Hicimos esta charla con los amigos también de la unidad zonal, me parece, de Ancash, sobre el manejo de plagas, manejo integrado de plagas de hortalizas en fitotordos. Quizás puedas encontrar también por ahí alguna ayuda. Bien, muchas gracias. Vamos a dar paso entonces. Ahora, ingeniero, tenemos otras consultas en el chat. Preguntan acerca de... Oh, aquí está. Hay otra manito levantada. Antes de darle paso a Julio César, por favor, vamos a leer. Hay otras consultitas que nos dicen si hay algún manual. Ustedes quizás han sacado algún manual o algún documento de manejo de plagas. Dice que uno pueda guiarse con los límites de residuos permisibles o que se puedan usar contra las plagas. Sí, le voy a pasar al ingeniero Winston Florian. Tenemos para que lo pueda escanear, porque tenemos sí un manual de manejo de plagas. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Digamos con las experiencias que se ha tenido en las diferentes escuelas de campo. Bien, muy bien, excelente. Y si pueden, nos comparten en PDF, lo podemos ya pasar por los grupos de WhatsApp que tenemos. Bien, Julio César Alarcón levantó la mano, no sé si puede hacer su... Sí, claro, sí, lo que pasa es que le ha apagado la cámara porque se ralentiza, se pone muy lento acá. Comprendo. Julio César Alarcón levantó la mano. Si nos escucha, por favor, habilite su micrófono. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿De dónde se conecta? De Ica, de la ciudad de Ica. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta, por favor? Básicamente, consultarle al ingeniero porque dentro de la exposición hubo un ejemplo un poco curioso referente a un caso en Colombia referido al tema de la leche, ¿no? Y que generaba cáncer en determinada zona de la población en ese país. Sí. Eso supongo que esa información obedece a una investigación, ¿no? Que está documentada o solamente es una noticia. Porque, bueno, yo sí estoy claro, o sea, con lo que se está indicando, que todo el tema de agroquímicos sí genera, pues, daños a la salud, ¿no? Cuando se utilizan de manera excesiva
o no corresponde, pues, ¿no? Y quería saber esa parte porque me deja un poco pensando. Yo, la verdad, bueno, yo un poco por la experiencia que he tenido, he trabajado también, bueno, por asesorías en temas en selva, y he conocido especialistas colombianos para producción de lácteos, queso, yogur. Y bueno, me dejará decirle que los colombianos están súper adelantados en el tema del uso de la producción de leche, en el tema de los derivados de la Ya leche. cuida. Están muy adelantados. Yo le diré que hacen productos incluso superiores a los argentinos, muy parecidos a los europeos, muy adelantados. Y no sé, quería saber lo que indica deriva de una investigación o de algún artículo científico. Sí, vuelta, ingeniero Julio César. Sí, exactamente. A nosotros nos dijeron en el año 2011, cuando estuvimos en un curso de buenas prácticas agrícolas con empresa Pimagros, con la ONG Pimagros en Cajamarca, el especialista, que era también un colombiano, él nos contó justamente sobre este caso, porque nosotros estábamos abocados en el curso de manejo de plagas y la aplicación del manejo integrado de plagas, y ellos sí dicen que tuvieron esa experiencia en un caserío, como decir así, también de Colombia, en el cual cuando los niños comenzaron a aparecer con problemas de cáncer y no sabían qué es lo que era, resulta que al hacer la investigación, porque tiene que hacer una investigación, en la leche de las vacas había residuos de agroquímicos, de ingrediente activo de agroquímicos de etiqueta roja. Entonces, eso sí, ¿por qué? Porque se le aplicaba. Si ustedes saben, por ejemplo, y las mamás y las mujeres especialmente lo sabrán, si es que consumen, por ejemplo, antibióticos en las etapas donde están produciendo leche, ¿dónde se acumula? Se acumula en la leche. La leche es un medio donde ahí se acumulan todos los residuos de lo bueno o lo malo que uno come. Entonces, es ahí donde derivaba esta investigación, y se dieron cuenta, dicen los colombianos, en ese caserío o en esa comunidad, que si le aplicaban mucho pesticida y ese pasto se lo comía porque tenía un poder residual grande, se lo comía la vaca, entonces todo se acumulaba en la leche y era el peligro justamente de dar. Pero no le digo que es de este año ni del año pasado. Hace años yo les cuento siempre esa experiencia, porque yo les cuento la experiencia para que las personas vean, o los mismos profesionales, que el uso indiscriminado de los pesticidas es muy peligroso, y que uno tiene que no solamente usar la dosis adecuada, sino también tomar las precauciones necesarias a qué le estamos aplicando y a quién le va a dar de comer ese pasto o ese alimento. Y eso también, si le produce una vaca, le puede producir a un ser humano. Si que, por ejemplo, le aplicas mucho pesticida a un tomate que es plagoso y te lo comes en la ensalada, pues sí, yo les digo que hagan la prueba. Por ejemplo, cuando ustedes vayan al mercado, hagan lo que yo he hecho: agarren el tomate, lo ponen en una bolsa hermética y lo dejan un rato en el sol, y después abren y huelen qué es lo que sale. Sale lo del pesticida que le han aplicado hace una hora antes de cosechar. Ok. Sí, ingeniero, ya, entonces tengo claro, ese comentario es a raíz de otro colega que le comentó esa experiencia, ¿no? Que No es nos que es un contó en artículo curso la experiencia. científico. Ah, es una experiencia, ya. Bueno, y lo segundo que le quería comentar, pero ya a razón de comentario, por Claro, ejemplo, escuché al participante anterior, la señorita que habló sobre el tema del tomate que están haciendo en las alturas, en zona de sierra, me parece. bueno, de cierre, sí. Y, por ejemplo, que habla, como que le indicó de que si podía darle algunas indicaciones más prácticas o que estén más aterrizadas con la realidad, pues que no sean muy genéricas, ¿no? Bueno, y en parte yo he notado eso, ¿no? Hay muchos de los participantes o agricultores en general, esto pasa siempre con la agricultura pequeña, de escala de 0,5 a 5 hectáreas, ¿Ya? siempre buscan esto, o sea, que les den algo práctico, rápido y que se pueda aterrizar, sea aterrizable, ¿no? Yo, por ejemplo, le comentaré, ¿no? Dentro de su exposición algo habló de los temas nutricionales. Yo, por ejemplo, mire, yo cuando he hecho producción de tomate, pues yo he producido tomate, cebolla amarilla para exportación.
he tenido experiencias, por ejemplo, con la fertilización carboxílica. Ya. Por ejemplo, en la cebolla que en Ica es bien fuerte el tema del tema de trips, para el tema de cebolla, sobre todo para la cebolla. Y por ejemplo, con un manejo convencional de fertilización, que acá se trabaja más o menos 220 Hola. unidades, 80, ¿aló? Sí, siga, disculpe. 80 de potasio, 80 de fósforo, 230 de potasio. Por ejemplo, llegan momentos pico de la población de tris por metro cuadrado hasta 280 individuos Crece. entre adultos y en estadio intermedio de población por metro. Entonces, eso obliga a que haya mucho aquí la aplicación de calendario, que es semanal, ¿no? O sea, semanal, 10 días, sí o sí se aplica, ¿no? Para poder bajar esas poblaciones. En algunos casos, ¿no? Eso mucho se estila, por ejemplo, pero siendo obviamente dentro de los productos permitidos dentro de la lista, porque toda la cebolla amarilla que sale de Ica se va para Estados Unidos. Gran parte, hay una parte que se va a España. Pero, por ejemplo, una experiencia que tuve ahí, por ejemplo, era sobre el tema de fertilización carboxílica que iba unido con el tema de la fertilización que hacía que la población, yo lo evaluaba, o sea, hay ensayos no de una línea de hectárea completa, que tener poblaciones en vez de 285 adultos a tener 0.5 por metro. Y solamente por el tema nada más de la fertilización, nada más. Sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo lo digo porque yo lo he vivido, es una experiencia que he hecho en desarrollo, en investigación o dentro de los trabajos o de las experiencias que he tenido, que el tema nutricional es el más importante para tener un manejo de un cultivo sin plagas. O sea, es importante. Incluso yo me acuerdo en esos años, normalmente una cebolla de exportación tú la sacas con unas 15 aplicaciones por campaña de productos que que son los permitidos, ¿no? Que son para exportación, Claro, y todo dentro de los límites, pero bajábamos las aplicaciones de 15 a 4 ¿Está en bien? toda la campaña. ¿Y era por qué? Porque no había plaga, o sea, la plaga no llegaba. Claro. Y podías tener un lote donde tenías la población de 250, 200, pero en el lote con esa fertilización era 0.5 por metro, ¿no? Entonces yo un poco, ¿a qué voy? ¿No? Yo para mí, la verdad, un poco la experiencia que he tenido es, lo más importante es el tema nutricional. Por Desde ahí se supuesto. parte. Y de ahí ya se pasa al tema del uso de agroquímicos o del tema del manejo integrado, ¿no? Claro, Entonces, Guido. Es por eso que yo le mencionaba de que el aspecto nutricional es importantísimo dentro de los cultivos. Y eso las empresas privadas, quizás el Estado, pero empresas privadas sí lo hemos probado. Cuando yo también trabajaba en empresas privadas, por ejemplo en Stoller, se probaba productos solamente fitonutricionales. ¿Por qué? Porque decían de que, es como te dicen, lo normal, si la planta está bien nutrida, pues va a tener muy poco ataque, o por lo menos le vas a aplicar lo mínimo, por lo menos va a poder resistir. Entonces, ahí está la clave muchas veces de la baja aplicación de los agroquímicos. claro, así es, pero básicamente eso sucede, y bueno, yo les sabría decir porque he hecho análisis en laboratorio, o sea, he hecho un trabajo de investigación referente a eso, básicamente por la acidez de la savia. Normalmente si tú bajas la acidez de la savia en medio punto, eso hace que las plagas no lleguen. Sí, es cierto. Entonces se empieza a convertir en un círculo vicioso, vas aplicando y te va generando, pues, claro, para mí lo principal que te genera es un daño económico, fuera del Sí, tema de la salud, que es importante, pero porque en realidad los cultivos, cuando un agricultor siembra, es para tener rentabilidad, ¿no? Y no que se vaya el 30% en agroquímicos, ¿no? por supuesto. Un poco yo he visto eso, ¿no? Y sí, de repente, sí, lo último para cerrar, a la señorita que hizo la consulta sobre el tema de tomate, si lo está haciendo en Casa Maya, en Invernadero, yo le recomendaría lo siguiente, ¿no? Uno es el tiempo de las rotaciones, o sea, cuántas campañas tiene de cultivo sobre ese mismo Casa Maya. El tema de tomate es un tema no es delicado porque es fácil hacer tomate. La parte complicada es cuando uno lo hace muy seguido, porque de cajón nada más, al cuarto año sí o sí entra Pirenocaeta terrestris.
que ahí sí no te salva nadie. Pues, apliques lo que apliques, la planta se muere. Claro, porque tienes que Y en rotar, el, si no rota lo dejas ahí. claro, así es. Pero yo he trabajado en empresa de tomate, han hecho 1.200 hectáreas de tomate, y le digo que eso, nunca un tomatero hace más de cuatro campañas sobre un mismo terreno, eso es una regla general. Claro. De repente eso se lo puedo decir a los señores que hacen tomate, lo tomen en cuenta, ¿no? Y ya, y en el interín de esos 4 años o 3 años, dependiendo del tipo de suelo también, eh, el tema de las plagas va a seguir apareciendo, va a seguir intensificándose, pero eso también hay partes de los arreglos de la malla mismo, porque la plaga tiene que entrar por algún lugar. Es porque la malla está rota, tiene una parte, debería de instalar trampas de colores con pegantes. Eso, por ejemplo, ayuda bastante en el tema de los controles de los adultos que ingresan dentro de la malla. Yo, por ejemplo, trabajaba Además siempre se tiene que cumplir con la plaga, o sea, siempre tienes que mantenerle un nivel muy bajo claro, para que te evite dar un daño económico fuerte. claro, es que en realidad la finalidad de la malla, en realidad no debería haber plagas dentro de una casa malla o de un invernadero, no debería haber. O sea, yo le digo, es una regla general, no debería Sí. haber. Básicamente en lo que es tomate o cualquier producto dentro de casa malla o de invernadero, el problema que debería haber es enfermedades por ahí, por algún exceso de humedad o algún shock térmico, o no hay un control de la DDP, el diferencial de presión de vapor. Eso te genera enfermedades, pero plagas no debería haber. Yo trabajo con casa maya, con viveros, y muy poco aplico, porque precisamente el tema es que siempre los invernaderos, las casas mayas tienen que estar muy cerrados. O sea, el que hace casa maya debería de tener cerrado, aislado. Entonces de ahí ya parte el control. Sí. Pero si ya la persona ya tiene la plaga ahí dentro de la casa maya, ya es otra etapa, ya es otra cosa, ya son controles, debe usar pegantes, debe utilizar rotaciones internas, debe aplicar azufre al suelo en polvo, y sobre todo, si ya tienes la plaga adentro, debería de tener este mulch blanco, porque precisamente, por ejemplo, la prodiplosis es el más complicado para tomar, porque ahí Sí, es mismo muy da vuelta complicado la prohipnosis por el el tipo de ciclo daño que cíclico, hace. pero si tú tienes un mulch plástico, ya no rompe el ciclo, porque se supone que llega al suelo y nuevamente va dando vueltas, ¿no? Yo un poco, yo le recomendaría esas acciones prácticas que yo con seguridad le va a bajar un 70% del problema. Y por ejemplo, he tenido también algunas experiencias con algunos productos agroquímicos. De repente, yo soy agrónomo, ¿no? Pero por ejemplo, le diré, ¿no? Por ejemplo, he usado también algunos agroquímicos, y por ejemplo los potencio, ¿no? Por ejemplo, lo uso con azufre, y eso controla las enfermedades en una. Pues sin necesidad de tener la dosis incluso y lo he hecho en distintos ensayos, ¿no? Y trabaja muy bien, pero eso sí ya en Ah, casos extremos, ¿no? En casos extremos, por ejemplo, con azufre. El boro foliar trabaja muy bien, por ejemplo, hace que la planta tenga rigidez, y eso hace que la misma plaga o la misma enfermedad no afecte a la planta. Pero bueno, dentro de todo este tren de comentarios, el primero es el tema nutricional. Yo le diría a la señorita que revise su programa nutricional y la cantidad de agua que está aplicando, y con eso corrige más de la mitad de los problemas, y lo segundo ya son los controles que tiene que tener, ya con las plagas ya que tiene ahí instaladas, ¿no? Bueno, eso sería. Yo más bien le agradezco la oportunidad, y eso sería, pues, ¿no? ya, Gracias. perfecto. Ingeniero, buenas tardes. Muchas ¿Podría gracias por los consultarle? aportes. Sí, sí. Ya, A ver, vamos a agradecer que todos, por favor, levanten la mano para poder saber quiénes. Adelante, por favor, con su consulta. ya. Una consulta. En la primera parte dijo que las malezas también eran unas plagas. Yo Sí, quisiera saber, por ejemplo, si el lampeo o el chacmeo, no sé si ahí acostumbran a hacer, es bueno, o puedo controlar las malezas con las insecticidas o pesticidas o herbicidas, diré. herbicidas. Claro, pero como decíamos, si nosotros queremos conservar el medio ambiente, si queremos conservar, no queremos hacer contaminación,
es preferible que sea con lampeo o a mano. Entonces, es porque todo, o sea, la plaga es todo animal, insecto, microorganismo o maleza, pues, que de planta que te causa un daño económico. Y la maleza está compitiendo con las plagas, bueno, con las plantas, con los cultivos, por aire, por espacio, por nutrientes. Entonces, lo importante es eliminarlas. Y muchas veces cuando estamos, aparte de causarle un gasto al bolsillo del agricultor, si es que quiere ahorrar, pues está contaminando. Entonces es preferible para mí siempre es un lampeo, sino también una desmalezado a mano o mecánico, como se dice. Claro, pero ingeniero, en un cultivo de 15 a 20 hectáreas, Ah, es mucho antes. ¿cómo se llama? El costo es altísimo. Sí, el costo para lo que es alto, sí. Yo le hablo, por ejemplo, para un terreno pequeño, pero si es para un cultivo grande, pues ahí sí tienes que aplicarle herbicida. Sí, pues porque, Pero también hay que ver, por ejemplo, para evitar muchas veces, uno le aplica al suelo compost o le aplica, por ejemplo, también el guano de vaca, y muchas veces el guano de vaca viene con semillas cuando no está bien descompuesto, viene con semillas de maleza. Entonces estás aplicando el guano y también estás poniendo un medio como para que la semilla de la maleza germine y también te puede hacer daño al cultivo. claro, eso es cierto, porque hace poco en una pequeña capacitación, ¿no? Y ahora de verdad hay una duda en mí, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero nos dijeron, cuando hacen el lampeo o el chacmeo, están malogrando las raíces y las plantas primero tratan de curarla o sanarla o los nutrientes que se ha dado a la planta primero tienen que curarla a esas raíces y luego recién se van a preocupar en las hojas o en las flores o en los frutos. Claro. Entonces, ahora es el temor, ¿no? De nosotros, o a veces no, nosotros hace poco, en años anteriores, ya, por ejemplo, nos tocaba el segundo abonamiento de la palta, ¿no? Ya. Y entonces lo hacíamos limpiar, siempre lo hacemos limpiar un raspado. Y se caían, pues, o bien las flores o los frutos estaban en el piso. Y entonces ahora el temor es si ponerlo ya herbicidas a las partes de los callejones o vamos a continuar con esa limpieza, ¿no? De lampeo, ¿no? O chacmeo, lo que llaman. El lampeo para mí siempre va a ser mucho mejor que la aplicación de herbicidas. Ya, muchas gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias por la consulta. A propósito de lo que estábamos conversando hace rato, he dejado ahí un paper que encontré un artículo sobre el caso de Colombia. Así que espero que los interesados puedan por ahí leerlo. También, ingeniero, tengo varias consultas en el chat. No sé si usted puede ir viendo. Hay unas que le han hecho, dos personas le han hecho sobre caracoles. Ahí es que no veo muy bien. Bueno, para caracol normalmente se controla con Sí, dice, a ver, perdón. dice, buenas tardes, para los caracoles, ¿qué tipo de control recomienda o qué plaguicida? Con cobre. Normalmente le aplicas para el caracol todo lo que son moluscos es con cobre, sulfato de cobre. Se aplica al lugar justamente donde está localizado y focalizado los moluscos o estos caracoles. Y hay otra sobre caracoles, dice control de caracol choro en zona tropical para hortalizas. Ya, por eso digo, todo mismo? control de caracol es preferible, bueno, si es un área grande con sulfato de cobre. El cobre es importantísimo, el cobre, le aplicas el cobre a esos lugares y los eliminan. Bien, gracias. Damos pase ahora al ingeniero Alex Escudero, que también ha levantado la mano. Adelante, por favor, con su consulta. Hola. Sí, gracias, querida. Señor Nelson, felicitaciones por la exposición, ¿no? Y también, yo trabajo con café y cacao, ¿no? Y cuando hablamos de manejo de plagas y enfermedades, entonces, tenemos, bueno, se maneja un criterio de lo que es,
con un enfoque de manejo integral de cultivo y otra exclusivamente para la plaga, ¿no? Coincido con lo que dice el ingeniero Julio, cuando es necesario, la nutrición es importante ahí, ¿no? Entonces, pero dentro del manejo integral del cultivo hay algunas actividades o labores culturales que van a sumar a minimizar la presencia de plagas y enfermedades, ¿no? Por ejemplo, se habla, digamos, en lo que es en café, hacer la raspa, es una actividad, digamos, que minimiza, digamos, en este caso, al gorgojo, ¿no? Del café, ¿no? Entonces, lo mismo, digamos, si hablamos de un control a nivel, digamos, no hablaba usted de un control semiótico, ¿no? O hormonal. No sé si es el mismo término o hablaron de la parte física y mecánico, pero para mí es importante también el control a través de algunos principios. Pueden utilizar algunos biofertilizantes o algunos Biopesticidas. no, no, también utilizo eso, por ejemplo, utiliza a partir de Hongos. no, también utiliza lo que es Beauveria bassiana, Beauveria Trichoderma, bassiana, o sea, de acuerdo, y es una cosa que es muy importante, digamos, cuando hablamos del manejo del cultivo, hay que tener presente el ciclo de las enfermedades, Sí, porque en el ciclo del insecto, ¿no? El momento del cultivo en la cual es presente, ¿no? En este caso la plaga, ¿no? Pues se habla, digamos, el caso de gorgojo en café, ¿no? Está, digamos, el grano en desarrollo cuando está, digamos, de unos 2 meses de crecimiento, donde tiene mayor presencia ahí este insecto, ¿no? Y lógicamente es bueno hacer también los registros, evaluaciones de la plaga, ¿no? Sí, suma bastante, pero ya cuando el cultivo es conocido se sabe, pues, ¿no? Y también hay condiciones de altura en este caso de la enfermedad. Bueno, realmente es interesante el tema, pero lo que sí coincide bastante es de que estas prácticas, ¿no? De lo que es culturales, físico-mecánico, ¿no? Para mí, por lo genético no habló, ¿no? Lo que es pertinente también conocer algunos controles genéticos, tácticos que se habla ahora de genéticos, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, si veo, digamos, si tengo bastante en la clase del Roya, ¿no? Para mí es más importante tener una altura de 300, perdón, de 300 a 400, 500, la Roya me saca el ancha, disculpe el término del catimor, ¿no? Si yo, digamos, utilizo el catimor en una altura más o menos de 600, 700, 800, ya un poco me minimiza, ¿no? Bueno, realmente aquí importa bastante el conocimiento de los estados fenológicos, la nutrición y las tácticas de control, ¿no? Que se debe tener importante, ¿no? Escuché también a la señorita sobre el control de malezas, cuando habla acá utiliza el término de chunteo o lampeo, perdón, guactapeo. El guactapeo para nosotros es eliminar las malezas a una altura del suelo, más o menos por ejemplo, para café, cacao, no necesito humedad y la cobertura viva para mí, aunque sea maleza y que no esté en estado de floración a la maleza. Para mí es importante que no esté. Yo trato de implementar control, digamos, mecánico ahí con la guadaña, por cierto, ¿no? Hacer, digamos, el manejo de esos residuos que quedan como coberturas muertas también. Porque no puede, todo eso me sirve para un poco controlar la luz solar en el suelo para evitar el crecimiento de la hierba. Si está en estado de crecimiento, por ejemplo, un cacao, un café que está, digamos, de 1 año, 2 años, va a ser bastante los rayos solares, aunque se instalen los sistemas, digamos, de sombra, pero sí entra. Entonces, el costo de lo que es control de malezas es alto también, elevado con estos insecticidas. claro, Perdón, con los herbicidas. herbicidas, sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Pero hay momentos en los que cuando hablamos ya bueno, acá hay algunos productores que tienen 30 hectáreas de café, tienen 40 hectáreas de cacao, ¿no? Entonces ahí un poco hay decisiones químicas, sí, donde es mi último recurso, pero sí voy al uso de las boquillas y ahora, el tipo de boquilla, uso de las campanas, por decirte, ¿no? ¿Ya? Entonces, de tal manera que no tenga, digamos, el efecto, digamos, por el venteo, por la mala aplicación o la hora, para evitar, digamos, el efecto de eso, ¿no? Con las campanas, por cierto. Y así, ¿verdad? En cada momento que vas, haces las actividades, intervienes, cada experiencia que vas logrando, hay errores, sí, pero como te digo, es necesario acumularlos y ver, digamos, no cometernos en las siguientes
fases o siguientes manejos que sí. Lo importante, ingeniero Alex, es bajar justamente o sea, la dosis, la cantidad de aplicación, que no sea el químico la única opción de represión de las plagas, sino que utilizar todos los métodos de control existentes. También, claro, tiene usted razón, también, por ejemplo, hay hongos, se aplica Boveria baciana, Brachypeltis lecani, tomofloridulenta, etcétera. Hay muchos tipos de hongos entomopatógenos que se aplica también para controlar, para reprimir las plagas, incluso también, no solo insectos, sino también hasta enfermedades, ojo. Entonces, también hay métodos de control importantes que no implican una contaminación del medio ambiente o una contaminación de los cultivos. Sí, un poco, por ejemplo, la misma estrategia de diversificar el uso del suelo, o sea que, por ejemplo, acá pueden pensar, yo soy de San Martín, aquí la provincia de Bellavista, por si no, hay zonas, sí, hay, por ejemplo, hay maíz, arroz, un monocultivo es alto, pues el caso de la piricularia es alta, la roya en arroz alta, ¿no? Inclusive la sogata en arroz alta. Y he escuchado también sobre el tomate, ¿no? De la mosca blanca. Sí hay aquí horticultores de 3 hectáreas, 4 hectáreas, pero a campo abierto, no nada de casa con sistema de toldos, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿hacen ustedes, por ejemplo, una planificación, por ejemplo, para que no haya una cantidad de cultivo, por ejemplo, de arroz en una sola temporada? Porque cuando hay una cantidad de arroz también ahí también las plagas también, es un campo abierto, las plagas vienen y te atacan. Sí, esa pregunta realmente es muy complejo para responder, porque acá en San Martín hay varias irrigaciones, ¿no? Por ejemplo, el CISA, irrigación del Mayo, irrigación de algunos que por electrobomba, ¿no? O sea, cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, en arroz, por ejemplo, acá en San Martín se hace 2 campañas. 2 campañas. Y algunos que logran hacer 2 campañas y media. Así que no te parezca raro, porque hay algunas variedades que son de 4 meses, y, por ejemplo, de 120 días, 140 días, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra hacer 2 hectáreas y medio? Cuando tú acortas, digamos, vas traslapando, por decir, si son de total 120 días y el periodo de almacén es 30 días, ¿no? Estás disminuyendo ya, digamos, 30 días ya. Entonces, haces paralelo a la siembra. Ya vas a iniciar haciendo tu almacén. Entonces, por eso se logra hacer hasta 2 hectáreas, 2 campañas y media. En maíz también, por ejemplo, se siembra, digamos, así 2 campañas también, ¿no? Ya, donde hay riego, 2 campañas siembras. Y donde depende del lugar, por ejemplo, los productores ahí de CISA, es solamente una campaña. Pero sí, la mayoría utiliza acá semillas certificadas híbridas. Híbridas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues a veces cuando se quiere, digamos, aplicar, por ejemplo, en los marcos legales, ahí es donde el control legal influye. No hay que sembrarse, pero no se respeta eso. Claro, eso tipo también de control legal, por supuesto. Lógico. Y a veces no se respeta eso. No, ¿y por qué? Porque realmente hay organizaciones de productores que sí viven de eso. Entonces ahí es donde entra, si vemos, pues, ¿no? Cómo hay que planificar las siembras ahora, para evitar las rotaciones, por ejemplo, no lo minimizar la presencia, dar condiciones, porque mientras, digamos, hacemos cultivos continuos, la plaga siempre va a existir. La plaga siempre va a existir, exactamente. Exactamente. Bien. Muchas gracias, ingeniero Escudero, por su participación. Quisiera precisarles que el ingeniero nos está dando, pues, de su valioso tiempo y él tiene otra cita en breve, ya. Tiene que dejarnos así que hagamos más puntual los comentarios y pasemos luego también a los últimos que tenemos en el chat, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Escudero, por su participación. Siempre nos trae, pues, buenos aportes. Hay otra consulta, ingeniero, en el chat que nos hace la señorita, nos hace una desde Guaral, nos dicen que están en Guaral. Ana Sofía Nakama pregunta si puede usted orientarles cómo controlar el hongo royal en la frambuesa. No sé si usted conoce o tiene alguna experiencia en este cultivo. De manera no convencional, no con químicos, dicen. Si usted pudiera orientarla. Claro, no, es que yo nunca he tenido experiencia en la frambuesa ni en la fresa, porque acá no sembramos este cultivo acá en vano sería decirte de darte una solución, o sea, no le he trabajado esos cultivos. Bien, no se preocupe, ingeniero. Bueno, le agradecemos de verdad su participación. Sé que a las 4:30 usted tenía una reunión y estamos con el tiempo. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por
por su interés y esperamos en otro momento volver a reunirnos para tocar experiencias, algunas experiencias, especialmente en Sierra, porque en Sierra es mi actividad hace 20 años. No, le agradecemos a usted por esto y más bien nos gustaría que antes de cerrar la grabación, de detenerla, no sé si usted pudiera dejar algún mensaje para aquellos productores, como usted dice, ¿no? Que son tan reticentes para el tema de usar otros métodos que no sean químicos. Van a ver esta grabación probablemente, la van a compartir con algún productor. ¿Qué le diría usted a ese productor que como usted de repente no quiere, no, es un poco reacio, pero quizás algún mensaje que lo sensibilice? Usted en sus escuelas de campo considera que ahí ellos son sensibilizados, o sea, quizás hay una resistencia al inicio. ¿Qué le dejaría de mensaje a ellos, de repente a los hijos de estos productores, porque muchos se manejan en las redes? ¿Qué mensaje le dejaría para esa segunda generación, para motivarlos al cambio? Bueno, que no utilicen el control biológico como único método, que piensen en la vida de las personas, de las personas que van a comprar sus productos, porque de ellos justamente se vive, y que la vida es lo más importante que puede haber. Muchísimas gracias de todas maneras a todos ustedes y esperemos de que estos métodos integrados pues puedan ser la alternativa para poder revivir sus plagas y para poder sacar buenas cosechas.